Hay una imagen increíblemente potente en un lugar que uno no esperaría, el libro de Levítico. Ajá. Ajá. Dice algo así como, todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva. ¡Qué buena imagen! Y con esa idea, esa abundancia que nos obliga a deshacernos de lo viejo, hoy vamos a sumergirnos en una visión para la Iglesia cristiana del siglo XXI, basada en las ideas del teólogo Dr. Pablo de Eiros. Ok, nuestra misión es entender un llamado a un cambio que se describe como radical. ¿Qué es exactamente lo añejo que ocupa espacio en la fe hoy? Y sobre todo, ¿qué es lo nuevo que exige con urgencia que le abramos el granero? Es una excelente pregunta para empezar. Porque las fuentes que tenemos no son una simple crítica, ¿sabes? No es una lista de quejas. No. De Eiros lo plantea como una visión profética, o sea, una necesidad imperiosa de que la Iglesia se reinvente. El desafío central que él propone es que muchas de las estructuras, las formas de pensar que damos por sentadas, Lo normal. exacto, lo que nos parece normal o bíblico, en realidad responde a un modelo de hace casi 1700 años. Y que quizás, bueno, simplemente ya no funciona para el mundo en que vivimos. Entiendo el punto de partida. O sea, la idea de que nuestras formas no son eternas, sino que vienen de un modelo muy, muy antiguo. Para entender el cambio, supongo que primero hay que entender bien ese modelo. La fuente lo llama el paradigma de cristiandad. ¿Qué es eso exactamente? Exacto. Hay que entender de dónde venimos para saber a dónde vamos. Pues el origen histórico se remonta al siglo IV. ¡Wow! Lejísimos. ¿Sí? Con la supuesta conversión del emperador romano Constantino. Y aquí ocurre un giro de 180 grados. La Iglesia, que hasta ese momento era un movimiento contracultural, a menudo perseguido, que se reunía en las casas, Claro. de repente empieza a acomodarse al poder político. En palabras de Eiros, la Iglesia empezó un lento camino para convertirse en una institución más. Casi un departamento del gobierno en pañal. Es que eso es un cambio brutal. Si la Iglesia pasa de ser un movimiento marginal a estar aliada con el poder del Imperio Romano, me imagino que las consecuencias tuvieron que ser enormes. Enormes. Significó, por ejemplo, que se empezó a valorar más el estatus, los edificios imponentes, la influencia política, más que la humildad o el servicio. Precisamente. Las consecuencias fueron profundísimas y de hecho todavía las vivimos. Primero, como dices, la Iglesia empezó a imitar las estructuras del imperio. Ok. Se desarrolló una jerarquía rígida, con una distinción muy clara entre el clero y los laicos, algo que no existía de esa forma en las primeras comunidades. Claro. Segundo, los dones del Espíritu, que el Nuevo Testamento describe como algo repartido entre todo el pueblo de Dios, se concentraron casi exclusivamente en manos de ese clero ordenado. El creyente común pasó de ser un participante a ser un espectador. Un consumidor de servicios religiosos, en cierto modo. Sí. Exactamente. Y tercero, la Iglesia se comprometió más con los poderes de este mundo que con el poder de Dios. De Eiros utiliza una descripción muy gráfica para el resultado de todo esto. Él dice que se llegaron a desarrollar estructuras dinosauricas. Me encanta esa imagen. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué quiere decir? Pues pensemos en lo que significa en la práctica. Un comité que tarda 6 meses en aprobar una iniciativa para ayudar a gente sin techo. Sí. O una burocracia interna tan densa que los jóvenes con ideas nuevas y energía se frustran y se van. Totalmente. O estructuras que gastan el 90% de su presupuesto en mantener edificios y salarios, en lugar de en la misión. Esas son las estructuras que, según la fuente, son complejas, pesadas, lentas y a menudo ineficaces. Son lo añejo que está ocupando todo el espacio en el granero. Clarísimo. Si ese es el modelo antiguo, el paradigma de cristiandad, aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Cuál es la alternativa que se propone? ¿Qué es esa nueva cosecha? La alternativa es lo que la fuente llama el paradigma apostólico. Ok. Y para entenderlo, hay que volver al significado original de la palabra apóstol. No es un título jerárquico. No. Simplemente significa alguien enviado con una misión. Una iglesia bajo este paradigma cambia por completo su enfoque. En lugar de estar vuelta sobre sí misma, preocupada por su supervivencia o sus programas, se orienta hacia afuera, hacia el mundo y sus necesidades.
Suena ideal, pero a ver, ¿no hay un riesgo ahí? ¿Puede una iglesia enfocarse tanto en la acción que se olvide de la doctrina? ¿Cómo se mantiene el equilibrio para no convertirse, digamos, en una ONG con buenas intenciones? Esa es la tensión fundamental. Y la fuente lo aborda. No se trata de abandonar la doctrina, para nada. Se trata de entender que la doctrina no es un fin en sí misma. Claro. La teología debe impulsar la misión, no ser un ejercicio intelectual para consumo interno. La gran diferencia es pasar de ser una organización a ser un organismo. Organismo, no organización. Exacto. Una organización tiene una estructura fija, un organigrama, y se preocupa por su propio mantenimiento. Un organismo, como el cuerpo humano, es flexible, es adaptable, y todas sus partes trabajan juntas con un propósito externo. En este caso, el cuerpo de Cristo existe para servir al mundo. Ese concepto de iglesia callejera que menciona la fuente me parece fascinante, porque va en contra de toda la inercia cultural. Totalmente. Estamos acostumbrados a pensar en la fe como algo que ocurre dentro de un edificio los domingos, y esta idea le da la vuelta por completo. Dice que el verdadero escenario es la vida cotidiana, de lunes a sábado. Totalmente. La misión, en esta visión, se desarrolla más hacia fuera del templo que hacia adentro. Pero eso nos lleva a tu pregunta de antes. Si todos son enviados, si la iglesia es un organismo, ¿quién hace qué? Claro. Y aquí la fuente propone un cambio radical en lo que llama el eje ministerial. ¿A qué se refiere con eje ministerial? Bueno, se basa en ese famoso pasaje de Efesios 4 que dice que Cristo dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a la iglesia. Sí. Nuestra interpretación tradicional, la que heredamos del paradigma de cristiandad, es que estas 5 personas son las que hacen todo el ministerio, son los profesionales. El resto, la congregación, viene a observar y a recibir. Perdona que te interrumpa, pero esto es clave, porque cambia la mentalidad del consumidor que va a la iglesia a recibir algo, un buen sermón, buena música, a la de un participante activo que tiene una responsabilidad. Creo que mucha gente ni siquiera se ve a sí misma de esa manera. Justo ahí está el punto. La fuente argumenta que esa no es la función de esos líderes. El texto de Efesios dice que fueron dados con un propósito muy específico: capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Capacitar. Su trabajo no es hacer el ministerio, es equipar a todos los demás para que ellos lo hagan. El pastor no es el llanero solitario, es el entrenador de un equipo donde todos juegan. Claro, cada creyente es un ministro, un sacerdote, con una función que ejercer en su familia, en su trabajo, en su barrio. Entendido. Entonces, no se trata solo de que todos participen, sino de qué hacen. Y ahí la visión se vuelve todavía más amplia, ¿verdad? Exactamente. Y esto va de la mano con la idea de la misión, con el para qué de todo esto. La misión no es solo espiritual, no es solo salvar almas. La fuente insiste en que debe ser integral. Integral. Es decir, que atienda a la persona completa. Jesús no solo predicaba, también sanaba a los enfermos, alimentaba a los hambrientos. Ese es el modelo. Atender las necesidades del alma, pero también las del cuerpo. Las emocionales, las sociales. La fuente destaca 2 principios de la misión de Jesús que la iglesia debería imitar. Sí. El primero es el de la encarnación. Así como el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, la iglesia debe estar presente, encarnada en el mundo, no aislada en una burbuja santa. Ajá. Y el segundo principio es el de servicio. Jesús dijo que no vino para ser servido, sino para servir. Claro. Esa es la postura de la iglesia. Una de servicio humilde. Y el recurso esencial para todo esto, insiste la fuente, no son los presupuestos millonarios ni los edificios impresionantes, sino, como dice Jesús en el libro de los Hechos, el poder del Espíritu Santo. de acuerdo, una iglesia orgánica, donde todos participan, sirviendo al mundo de manera integral. En teoría suena increíble, pero aquí viene el elefante en la habitación. A ver. La realidad del cristianismo hoy es una fractura en miles de denominaciones, a menudo compitiendo entre sí por los mismos recursos, la misma gente. ¿Cómo aborda esta visión esa división tan profunda? Aquí es donde la fuente presenta su idea más provocadora y para muchos la más difícil de aceptar. Ok.
Deiros argumenta de forma contundente que el denominacionalismo, o sea, la división de la Iglesia en marcas como bautista, metodista, pentecostal, no es de origen divino. ¿Ah, no? No. Lo califica directamente como una creación carnal, es decir, de origen puramente humano y contraria al deseo de Dios. Eso es muy fuerte. Y entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Que todos se unan bajo una misma etiqueta? No, es algo mucho más profundo. Propone repensar por completo la estructura de la Iglesia, basándose en cómo funcionaba en el Nuevo Testamento, donde no existían las denominaciones. Él identifica 3 niveles de lo que es la Iglesia. A ver, ¿cuáles son? El primer nivel es la iglesia particular. Es la célula fundamental, la congregación específica donde una persona vive su fe. Ok. En tiempos del Nuevo Testamento, esto era a menudo una iglesia que se reunía en una casa. Sí, claro. El segundo nivel, y este es el concepto que lo cambia todo, es la iglesia de la ciudad. La iglesia de la ciudad. ¿Sí? La idea es que todas las congregaciones particulares en una misma área geográfica, por ejemplo en Houston o en Buenos Aires o Madrid, no son iglesias separadas y competidoras. Entonces, ¿qué son? Son simplemente diferentes expresiones de una sola iglesia local en esa ciudad. Un momento. A ver, ¿hay base bíblica para afirmar algo así? Porque va en contra de todo lo que vemos hoy. La base bíblica, según la fuente, es muy clara. Señala que el apóstol Pablo nunca escribe a las iglesias de Corinto en plural. Cierto. Escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto en singular. Lo mismo con Roma, con Éfeso, con Tesalónica. Claro. Al final de su carta a los romanos, Pablo saluda a diferentes personas y menciona la iglesia que está en su casa, demostrando que había múltiples iglesias particulares, pero todas formaban la única iglesia de la ciudad de Roma. ¡Wow! Y el tercer nivel, por supuesto, es la iglesia universal, que incluye a todos los creyentes de todos los tiempos y lugares. Pero, a ver, si entiendo las implicaciones prácticas, esto significaría que la lealtad principal de un creyente no debería ser a su marca o denominación, sino al cuerpo de Cristo en su ciudad. Exacto. Que un pastor bautista y un pastor pentecostal de la misma calle no son competencia, sino colegas en la misma iglesia. Esto es revolucionario. Es totalmente revolucionario. Y la fuente es muy contundente al respecto. Cita la oración de Jesús en el Evangelio de Juan, donde pide que todos sean uno, para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Deiros afirma que nuestras divisiones son un escándalo delante de Dios y frente al mundo, y el principal obstáculo para la credibilidad del Evangelio. El mundo mira nuestras peleas y dice, ¿por qué debería creer en un mensaje de reconciliación que viene de gente que no puede reconciliarse entre sí? Es un argumento muy poderoso. Y la fuente da un contexto histórico-cultural para entender por qué llegamos a este punto de fractura. Sí, y es fascinante. Explica que el denominacionalismo es un producto de la modernidad, una era cultural cuya fuerza era centrífuga. Centrífuga. Sí, que tendía a separar, a analizar, a fragmentar todo. La ciencia moderna, por ejemplo, se obsesionó con clasificar y dividir la naturaleza en especies, géneros, familias cada vez más pequeñas. Entiendo. Deiros argumenta que el denominacionalismo le hizo exactamente lo mismo a la Iglesia. La dividió en cientos de categorías y subcategorías, perdiendo de vista el todo. Y llega a extremos absurdos. En el material se menciona que hay 45 denominaciones bautistas solo en Estados Unidos. Precisamente. Pero aquí viene el giro optimista. Deiros argumenta que ya no vivimos en la era de la modernidad, sino en la posmodernidad. Y su movimiento cultural es el opuesto. Es centrípeto, hacia adentro. Tiende hacia la integración, la conexión, la red. La palabra clave de hoy es integral. Por eso, según él, hoy podemos entender mucho mejor que antes el llamado de Jesús a la unidad. Y concluye con una afirmación audaz. ¿Cuál? Dice que no tenemos que preocuparnos por romper las denominaciones. Se están rompiendo solas, dice, porque la era cultural que las creó ha terminado. La gente joven especialmente ya no tiene lealtad a las marcas denominacionales. Bien, hagamos un resumen del recorrido. La visión que se propone es una transición,
De una iglesia que sigue el paradigma de cristiandad, compleja, institucional, autorreferencial, a una que sigue el paradigma apostólico. Simple, orgánica y enviada al mundo. De una fe de programas internos a una misión de servicio externo. De la división a la unidad en cada ciudad. Y si cerramos el círculo, volvemos a esa promesa inicial de Levítico. La visión es que Dios está preparando una cosecha nueva, una forma de ser iglesia tan abundante, tan viva y tan poderosa, que nos obliga a dejar ir activamente lo añejo. Claro. El desafío entonces no es solo esperar pasivamente a que llegue lo nuevo. El desafío es hacerle espacio. Es tener el valor de sacar las estructuras, las mentalidades y las divisiones del pasado para poder recibir lo que viene. Y para terminar, quiero dejar una reflexión final que surge de la sesión de preguntas y respuestas en La Fuente. Deiros afirma que la función de liderazgo es enseñar y habilitar a cada creyente para que use sus dones. Incluso da el ejemplo de enseñar a un niño a orar por un enfermo. Ajá. Esto plantea una pregunta muy personal. Si esta visión es cierta, ¿cuál es el don o la herramienta que ya se ha recibido, pero que todavía está en el granero esperando a ser descubierto, enseñado o puesto en práctica?